Muy buenas, Romadictos. Hoy quiero hablaros de un personaje apasionante por su trayectoria y por las cosas que le tocó vivir, ¿no? Quiero hablaros de alguien que solo fue fiel a sí mismo. ¿De quién os hablo? De Cayo Ofronio Tigelino, el hombre que solo fue fiel a sí mismo. Nació en torno al año 10 en Agrigentum y fue prefecto de pretorio de la Guardia Pretoriana durante gran parte del reinado de Nerón. Recordemos que Nerón gobernó entre el 62 al 68 después de Cristo y que Tigelino fue uno de sus principales consejeros. Sobre su juventud poco sabemos. Sabemos que viene de una familia de origen griego, asentada en Sicilia, que debió de comenzar en el ejército romano en un puesto muy bajo, posiblemente incluso que empezara como un simple legionario. Pero bueno, en un momento dado cobra una herencia bastante importante, invierte en caballos, consigue acercarse a la familia imperial haciendo amistad con algunas de las hermanas del emperador Calígula, pensando en Agripina y en Julia Livila, y esto le permite acercarse al círculo de poder y empezar a escalar puestos de una manera bastante acelerada dentro de la Guardia Pretoriana, que recordemos que era una de las principales instituciones en las que residía el poder en Roma, ¿no? Era una de las principales fichas en el tablero de juego por el poder en la Roma imperial, ¿no? Bien, a Calígula no le caía especialmente bien y dada una acusación que se produjo sobre si tenía relaciones sexuales con sus hermanas, pues provocó que le exiliara. No lo mató, lo exilió. La muerte de Calígula y el advenimiento de Nerón al poder provoca y facilita su vuelta a la ciudad imperial, su vuelta a Roma, gracias al patronazgo que siempre ejerció sobre su figura, ¿no? El de Agripina, ¿no? Que fue su gran protectora, ¿no? Era un experto en caballos, como os he dicho, era amigo de Agripina, Agripina era la madre del emperador. Todo esto provocó que trabara unos fuertes lazos de amistad con Nerón y que fuera un compañero de juergas, esas famosas juergas nocturnas que tenía por las noches en las que cometía toda serie de desmanes disfrazado de un ciudadano corriente, ¿no? Pues en todas esas locuras participaba también Tigelino, ¿no? Sabemos que tras el envenenamiento de Claudia, Agripina asume todo el poder y presiona para que se nombre a Tigelino prefecto del pretorio. Tras la muerte de Sexto Afranio Burro, que hasta ese momento, junto a Séneca, habían orientado con prudencia el nuevo gobierno del emperador Nerón. A diferencia de ellos, Tigelino no cuestionaba nunca las órdenes de Nerón y las cumplía sin tratar de replicar al emperador. Popea y Tigelino se convirtieron de esta manera en dos de las personas más influyentes en la corte imperial. No obstante, compartió el liderazgo de los pretorianos con otro hombre, Cayo Ninfidio Sabino. Esto era muy común y era una manera que los emperadores tenían de asegurarse que ese poder tan grande no cayera en las manos de una persona que, por muy de fiar que fuera aparentemente, podía traicionarles en un momento dado. Entonces, cuando había dos puestos, esa duplicidad en el desempeño de un cargo concreto hacía que fuera más difícil la traición, ¿no? Un emperador podía contrapesar la influencia de uno con la influencia del otro. Bueno, durante la segunda mitad de la década de los 60, el emperador se hizo cargo de una serie de construcciones megalómanas y hizo que su política por esos cargos fiscales fuera cada vez más impopular. En concreto, sobre todo, más que en el pueblo, contra el propio Senado, ¿no? A pesar de que Tigelino se dedicó a eliminar a cualquier posible rival, una de las conspiraciones sí que cuajó y llevó al poder a Galba. Esto provocó el suicidio de su antiguo señor, de Nerón, y dejó a Tigelino en una posición difícil, ¿no? Tenía las manos manchadas de sangre por la muerte de muchos miembros
de las más importantes familias ecuestres y de rango senatorial en Roma, ¿no? Sin embargo, ese tipo de personajes siempre tienen una carta, ¿no?, escondida en la manga. No sabemos si fingió o fue real, porque alegó una enfermedad que hizo que se retirara en medio del turbulento ambiente político que había. Y además tenía, bueno, pues la carta del soborno, que siempre funciona, ¿no? Prodigó regalos a Titus Vinius, que era el favorito de Galba, y a su hija, a la hija de este, que era una hija viuda, cuya vida Tigelino había salvado en una ocasión, ¿no? Y no dudó en cobrarse el favor. Lamentablemente para Tigelino, el breve gobierno de Galba, un anciano senador que trató de llevar la austeridad a la política económica de Roma, no gustó demasiado a los pretorianos, no estaban ya acostumbrados a eso, y fue sustituido rápidamente por Otón, que para hacerse más popular al pueblo de Roma, yo no sé si al pueblo o a los senadores de la clase ecuestre, ordenó la ejecución del temido y odiado Tigelino, ¿no? En ese momento se encontraba retirado en sus propiedades, más al sur de Italia, y cuando, cerca del balneario de Sinuesa, y cuando recibió la condena de Otón, ¿no?, de mano de un pretoriano, pues, y viendo que no iban a valer sus sobornos ni ninguna treta que utilizara, pues nada, decidió hacer una gran fiesta para celebrar su despedida, y alegando que tenía que afitarse antes de partir a la capital, se cortó la garganta con una navaja. Y así acaba la historia de Tigelino, del que como conclusión podemos decir que es difícil un poquito separar la verdad de la leyenda. Sí que es verdad que fue un personaje que no dudó en acabar, en matar, en torturar a quien le supusiera un obstáculo a él o a los señores a los que servía, ¿no?, a sus emperadores. Pero también hay ciertas acusaciones de las que tampoco podemos saber si son reales o no, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la acusación que había con respecto a que se acostaba y que eran amantes, ¿no? Agripina, la mujer de Claudio, la madre de Nerón, y él, ¿no? Así que nada, aquí os dejo con esta historia tan interesante de uno de los protagonistas de toda una época, Tigelino. Acordaros, daros al suscribir, dar al me gusta, que nos viene muy bien. Un saludo y dentro de poco más contenidos.